yo puedo decir con toda certeza que mucho del contenido que yo aprendí en la Federación Australiana a cargo de estos holandeses fue muy superior a mucho de lo que aprendí en España. En el fútbol hay poco conocimiento y es muy fácil hablar sin decir nada. Entonces un preparador físico te dice aumentar la capacidad aeróbica, la potencia aeróbica, el VO2 máximo, y el entrenador que no ha ido a la universidad no sabe de qué está hablando el preparador físico. Y como le da vergüenza decirle, hey, aquí estamos en el mundo del fútbol, está bien que ustedes hablen chino allá entre ustedes, pero aquí hablamos de fútbol. ¿Qué quiere decir VO2 máximo en lenguaje de fútbol? Entonces es relativamente fácil sacarle ventaja a muchos entrenadores si uno verdaderamente quiere estudiar. Cada vez vemos menos remates de larga distancia y cada vez estamos viendo que se está intentando llegar más al área para rematar. Es que si un entrenador es inteligente y entiende lo que estamos hablando, va a crear una idea de juego para que desde fuera se remate lo menos posible desde lejos y lo máximo posible desde cerca. Necesitamos personas como tú, sobre todo aquí en Colombia, que se preocupen por intentar contribuir a que nuestro fútbol mejore. Bueno, bienvenido, profe. Bienvenido a un episodio de La Pizarra Táctica. La verdad que estoy muy orgulloso de poder tener el honor de contar con usted y nada, profe, acá para aprender, escuchar un poco de lo que ha sido su trayectoria, de lo que es su metodología, de cómo es su liderazgo y, profe, muchísimas gracias y bienvenido. No, un gusto. Gracias a ti, Juan José, por la invitación. A mí me encanta compartir, me encanta hablar de fútbol, así que la verdad que un placer poder acompañarte. Bueno, profe, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra en Tolima? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Empezando, el primer semestre siempre es el más difícil de todos. Siempre tienes una idea de lo que son los jugadores, porque los estudiamos, los ves en video, nosotros nos apoyamos mucho en análisis técnico-táctico de datos. Tenemos una radiografía muy bien hecha antes de empezar con la plantilla nueva. Sin embargo, los futbolistas son personas, las personas tienen personalidades, tienen un carácter particular cada uno, y siempre que empiezas a entrenar un equipo, pues te sorprende algún comportamiento de ellos, pero es normal. Ahora es la parte más difícil, hacer que todo el mundo entienda que el equipo está por encima de todos, y bueno, un reto bonito. Bueno, profe, a mí siempre me gusta arrancar por el inicio y me gustaría preguntarle, desde pequeño, vámonos digamos al colegio, ¿cómo usted empieza y se empieza a dar cuenta, digamos, que tenía ciertas características y Lucas de pequeño ya sentía, no sé, que tenía un liderazgo? Me imagino que siempre detrás del balón, o sea, me imagino que siempre había un balón de por medio en tu infancia, pero entender si había esas características o algo que tú dices, hoy en día, digamos, recapacite y digas, yo tenía ciertas características. Sí, sin duda. Me acuerdo ahora que lo dices, cuando jugaba fútbol en el colegio era insoportable porque no me callaba. Yo no me podía quedar callado mientras estaba jugando, siempre estaba hablando, igual decía cualquier bobada en ese momento con los chicos que eran mis compañeros, pero cuando lo miras para atrás, sobre todo ahora siendo entrenador de primera división, te das cuenta que no todos los jugadores son así, de verbales mientras están jugando. Algo pasaba en mi cerebro que con poca comprensión, mi cerebro sí intentaba comprender el fútbol desde el colectivo y no solamente yo y mi relación con el balón. Nací en la familia que seguramente no era para ser futbolista, que es lo que yo pensaba que quería ser. A la larga evalúas el transcurso de tu vida y te das cuenta que realmente lo que yo quería era ser entrenador, y que lo que viví como jugador en la etapa que jugué al fútbol simplemente me estaba preparando para ser entrenador. Y profe, yo vi que su camino, vámonos un poco más adelante, usted se va para Australia, ¿verdad? ¿Por qué decide ese camino? ¿Por qué se va para allá? Cuénteme un poco de eso. Yo juego fútbol, como si nací en la familia que no era, ¿no? En mi familia, mis padres no entendían lo que era ser futbolista y menos alto rendimiento. Entonces yo enterré, saliendo del colegio, ese sueño de ser futbolista. Entré a la universidad, siguiendo un poco lo que mi papá quería que yo hiciera, ¿no? Entré a la Universidad de los Andes a hacer un semestre de administración de empresas, pasé a la Sabana a hacer un semestre de administración de empresas, después fui al Politécnico a hacer un semestre de medios audiovisuales, porque una psicóloga en orientación profesional dijo que pues
Yo no tenía perfil para estar en una oficina, evidentemente. Y después voy y en la Universidad Distrital hago un semestre de administración deportiva. Y pues no era entrenamiento deportivo, pero tenía mucho más que ver con lo que yo verdaderamente quería hacer. Entonces buscando qué podía hacer yo, porque en ese momento no había una carrera aquí que no fuese solo educación física, pero no existía ciencias del deporte. Buscando un poco, encontré una carrera que se llamaba Exercise and Sport Science y por eso me fui a estudiarla ya en ese momento con la intención de convertirme en preparador físico. Y bueno, por ahí me encantaba entrenar y por ahí la vida me fue guiando para aprender lo que tenía que aprender y por ser el entrenador que soy ahora. ¿Y ahí seguías jugando? Cuando me fui para Australia, sí, había enterrado ya el sueño de jugar alto rendimiento, pero en Australia jugaba fútbol universitario. Regresé yo en 2006 al terminar mi carrera y poco tiempo después de regresar me empezó a picar el gusanito de intentar jugar fútbol de primera división y me empecé a preparar para eso. Tuve lesiones por todos lados. Yo cuando estaba en la universidad corrí triatlones Ironman, entonces siempre me ha gustado mucho entrenar y empecé a pensar que si yo me preparaba, en ese momento tendría yo 27 años, entre los 25 y 28 años, empecé un preparador físico inicialmente en Real Cartagena. Después me di cuenta que la preparación física no era lo que verdaderamente iba a marcar una diferencia en ganar o perder. Empecé a estudiar un poquito de táctica para entrenar equipos de fútbol y empecé a entrenar niños. Fundé yo un club en Cartagena de niños. Teníamos categorías pequeñas, como hasta los 16 años o algo así, era la categoría más alta que teníamos. Y de ahí quise yo intentar jugar otra vez fútbol profesional. Y me fui para Australia ya con mi mujer, mi novia en ese momento. Y allá sufrí lo que sufre alguien que quiere intentar jugar fútbol de primera división, pero que no ha invertido el suficiente tiempo en horas de entrenamiento para jugar fútbol de primera división. No me alcanzó para jugar primera división, pero jugué allá lo que es la segunda división del fútbol australiano hasta los 34 años, que ya decidí dejar de lado ese chiste y coger mi carrera como entrenador en serio. ¿Y ahí es donde decides irte a Barcelona? Sí. ¿Y allá qué hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste hacer en Barcelona? Bueno, yo soñé siempre con regresar a Colombia y tener un impacto en el desarrollo del fútbol colombiano. Eso no lo tengo tan claro porque posiblemente la influencia de Pacho Maturana era alguien que me marcó a mí muchísimo el ver su trayectoria por alguna razón. Seguro mis padres ambos también hablaban de Pacho Maturana como un referente y sobre todo recuerdo que ellos hacían mucho énfasis en que era un entrenador de fútbol que tenía una profesión paralela. En la cabeza de ellos el ser entrenador no era una profesión, porque no era una profesión, porque no había cómo estudiar para ser entrenador de fútbol. Entrenador de fútbol era el exfutbolista que simplemente pues había terminado su carrera, eran las personas que los directivos o los dueños consideraban que conocían algo de fútbol y por eso se hacían ellos entrenadores. Pero algo pasó en mi cerebro y yo quise verdaderamente aprender de qué se trataba esto. Y sabía yo que quería regresar a aportar en el desarrollo del fútbol colombiano. Empecé mis licencias de entrenador en Australia. La verdad, la razón por la cual regresé a Australia, porque primero fui entre 2002 y 2006, estudié mi carrera profesional. Después regresé y estuve entre 2010 y 2015 con la intención de jugar, pero también con la intención de empezar a sacar mis licencias de entrenador, porque había un staff técnico holandés que había trabajado en su momento en la Federación Holandesa recibiendo todo el legado que había dejado Rinus Michels, el padre de la naranja mecánica y del fútbol total. Y yo quería ir a aprender de qué se trataba eso allá. Pero sabía que si regresaba un día a Colombia, nadie iba a ver con un valor real más allá de el contenido, porque el contenido nadie lo iba a estudiar, pero simplemente un título que te dijera Federación Asiática de Fútbol o Federación Australiana de Fútbol, Confederación Asiática, no se iba a ver con el mismo valor de sacar licencias en Europa, porque Europa es la potencia mundial. Y yo puedo decir con toda certeza que mucho del contenido que yo aprendí en la Federación Australiana, a cargo de estos holandeses,
fue muy superior a mucho de lo que aprendí en España. Pues. Pero la gente no lo iba a ver así. Entonces por eso decidí regresar a Barcelona. En Barcelona saqué mis licencias de entrenador hasta que pude sacar yo la licencia pro de la UEFA en este caso. Y estudié todos los másters que había por estudiar en ese momento. Estuve ahí entre 2015 y 2021. A finales de 2015 a 2021 que ya regresé aquí a trabajar en Colombia. Profe, usted habla mucho de Paco Seirulo. ¿Él lo conocía ya? ¿Cómo lo influencia? Pues cuando tú empiezas a estudiar en todas las disciplinas, seguramente en la física será similar, qué sé yo, uno empieza a estudiar en física y las diferentes teorías que hay en la física, yo imagino que los caminos te llevarán por un lado o por el otro a Albert Einstein y la teoría de la relatividad y algunos otros, ¿no? Los que han desarrollado estas teorías de mecánica cuántica o string theory o cosas de estas. Lo mismo pasa en el fútbol. Tú empiezas a estudiar el fútbol y te das cuenta que el pensamiento y las corrientes desde el punto de vista metodológico te llevan básicamente a tres caminos. Uno es la periodización táctica, con Vítor Frade a la cabeza, el padre de la periodización táctica. El otro es Paco Seirulo y lo que él ha creado, de lo que la gente conoce como el microciclo estructurado, que es algo que Paco inventó hace tiempo para intentar darle más coherencia al entrenamiento de deportes de equipo. En realidad el valor que Paco tiene es el concepto de espacios de fase y la idea de juego más que la metodología y la forma de entrenar. Eso es sencillo y sentido común. Y el otro es el proceso metodológico que ha construido Raymond Verheyen, que es uno de estos holandeses que estuvo en la Federación Australiana en su momento, que ha trabajado mucho con la Federación Holandesa, y a quien tuve también la fortuna yo de conocer. Entonces con Paco, yo cuando empiezo a entender superficialmente qué era lo que Paco había logrado, Paco trabajó con todos los entrenadores del Fútbol Club Barcelona, desde Johan Cruyff hasta Tito Vilanova en el primer equipo. Fue asistente de todos ellos. Y fue, no sé si el gran artífice, porque es difícil poner el gran como si fuese el más importante, pues fue una pieza fundamental en el desarrollo de la idea de juego que Pep Guardiola hace que el mundo entero conozca y que logra algo que no ha logrado nadie más, y es ganar los 6 títulos que disputa en un mismo año. Entonces Paco tenía un conocimiento que superficialmente yo sentía que estaba ahí, por eso me fui allá a entender, a conocerlo, y bueno, también fue un poco afortunado yo el poder coincidir con él, que él me abría las puertas y poder construir una relación cercana con él. ¿Y se sigue hablando con él? Sí, ahorita justo antes de venir acá fui a visitarlo a Barcelona. Está grande Paco ya. Paco ha tenido algunos problemas de salud recientemente. Pero está bien, me alegró mucho verlo fuerte. Y desde el punto de vista conceptual, así como dice Juan Malillo, ¿no? Es la persona que más sabe de fútbol del mundo. Claro. Profe, y cuando usted empieza a aprender toda esta teoría, podríamos decir, y después pasa a ser ya entrenador, ¿le costó esa transición de esa teoría a la práctica, o más bien esa teoría le facilitó para que la práctica fuese más fácil, por así decir? La teoría siempre facilita la práctica, pero es un deporte que es práctico. Es un deporte que se vive de la praxis, porque los jugadores son los que meten la pelota dentro de la portería contrario y los que evitan que te la metan a ti en tu portería. Son los jugadores. Lo que pasa es que cuando no hay teoría, cuando no hay conocimiento, entonces el entrenador es un poquito como un barco a la deriva en un lago, que el barco lo va llevando por donde va el viento, sin un norte y sin un horizonte hacia dónde ir. La teoría te permite saber hacia dónde vas y saber cómo implementarlo. Ahora, de pronto yo tuve una gran ventaja, y es que yo me di cuenta que yo iba a ser entrenador temprano en mi vida, cuando aún estaba jugando. Entonces hubo un tiempo importante en mi etapa como jugador en donde yo era perfectamente consciente que estaba viviendo una experiencia con la intención de ser entrenador. Y no solamente desde el punto de vista teórico,
sino práctico. Entonces toda esa época que yo estuve en Australia y antes de regresar a Australia después de estudiar mi carrera, yo era consciente que yo iba a ser entrenador, entonces yo no solamente estudiaba, sino también entrenaba a equipos de niños. Entonces, consciente y explícitamente yo empecé a entrenar. El primer equipo que yo entrené fue en 2006 y no paré nunca de entrenar hasta que entré al fútbol profesional en 2023. Entonces, cada uno de esos años yo estuve entrenando a algún equipo en alguna categoría, en algún nivel. Entre 2006 y 2022, fútbol formativo, niños de todas las edades, de todas las etapas, desde niños que estaban en pañales con sus mamás, hasta pues, fútbol de alto rendimiento en divisiones menores de equipos profesionales. Entonces, en el momento en que yo estaba asimilando comprensión teórica, la estaba experimentando completamente y eso aceleró muchísimo, exponencialmente, mi pensamiento como entrenador. Claro. Y profe, ¿todo esto lo hizo fuera de Colombia? O sea, esos clubes que usted empezó a dirigir y todo lo hizo fuera de Colombia. Primer equipo que yo entrené fue en Cartagena. Ok. Entonces yo estudié entre 2002 y 2006 mi carrera. Regresé a Colombia en 2006. Estuve un semestre ahí en el Real Cartagena, Sí. como preparador físico. Y después, a finales de 2006, empecé yo a entrenar en un equipo que se llamaba Expreso Rojo de Cartagena. Ya en 2007, si no recuerdo mal, no recuerdo si fue 2007 o 2008, creo que 2007 estoy en Expreso Rojo, 2008 fundé mi propio club. Y 2008 y 2009 tenía yo mi academia de niños, desde categorías, bueno, los más chiquitines eran como de 8 a 10 años, y con las otras categorías, me acuerdo, sub 12, sub 14, sub 16, teníamos 3 equipos, algo así, competíamos en la Liga de Fútbol de Bolívar. Y después de eso ya me voy a Australia y ahí ya desde 2010 a 2021 sí estuve entrenando todos los años, primero en Australia y después en Barcelona. Profe, y después de, como me dijo, que se fue a Australia, estuvo en Barcelona, cuando llega a Colombia nuevamente, ¿nota muchos cambios del fútbol, sea en fútbol formativo al de acá, y igualmente con el profesional? Dices, cambios de la perspectiva del nivel de los jugadores, ¿o a qué te refieres? Sí, podríamos decir el nivel de los jugadores, pero también un poco de metodología. ¿Cambia mucho? Sí, sin ninguna duda. Metodología. Primero, cuando uno habla de metodología, hay que definir qué es metodología, porque uno de los Claro. errores más grandes que hay Sí. en el fútbol es que no hay definiciones universales sobre términos básicos. Tú haces una pregunta, por ejemplo, sobre metodología. En tu cabeza hay una definición sobre lo que significa metodología y tú asumes que yo tengo la misma definición, pero en mi cabeza yo tengo una definición diferente, Sí. posiblemente, de lo que es metodología. Por ejemplo, en tu cabeza, metodología engloba lo que es idea de juego, hipotéticamente hablando. Okay. En mi cabeza, metodología hace referencia a la forma de hacer las cosas, el proceso con el que se desarrolla la construcción de un equipo de fútbol. Y de pronto tú estás haciendo una pregunta con respecto a idea de juego y yo estoy contestando con respecto a proceso de entrenamiento, y resulta que estamos hablando así. Lo Sí. mismo cuando uno habla de táctica o... Claro. Entonces, metodología significa la forma de hacer las cosas desde el punto de vista de proceso de entrenamiento. Sí. Entonces, ¿por qué un entrenamiento de una sesión +1 día después de partido o -4 días antes de partido, -3, -2, -1 inicia de esta forma? ¿Cuánto tiempo dura? ¿En qué espacios lo haces? El contenido que tiene esa sesión. ¿Por qué es así -4? ¿Por qué -3? ¿Por qué -2? Eso es metodología. Sí. La diferencia entre el proceso que se instauró en la Federación Australiana de Fútbol a través de este staff técnico holandés y el proceso metodológico que hay en los clubes desarrollados de Europa. Yo estuve en Cataluña, entonces no puedo hablar de Europa en general, pero sí en Cataluña. Sí, es muy diferente. Es muy diferente al fútbol colombiano. Y metodología en su esencia. Si alguien entiende o no entiende de metodología, se puede medir de una manera muy simple. Si yo me acerco a... Salimos ahora aquí por la calle. Sí. Vamos caminando y vemos que están construyendo un edificio.
Y el edificio está, no sé, va a ser un edificio de 20 pisos, están por el tercer piso. Ujú. Y nosotros empezamos a preguntarnos, hey, este edificio, ¿cómo se está construyendo? ¿Por qué se está construyendo así? ¿Cuántos pisos tiene para abajo? Etcétera. Y nos encontramos con el ingeniero. El ingeniero tiene que explicarnos de una forma coherente qué se hace primero, qué se hace segundo. Yo no sé de construcción, pero Sí. me imagino que primero se hacen huecos, porque hay que poner unos cimientos. Ahora, qué tan profundos son esos huecos, seguramente será directamente proporcional a cuántos pisos vas a ir para arriba, etcétera. Pero un ingeniero tiene que ser capaz de explicarte por qué se hace esto en el primer mes, segundo mes, etcétera. Y hoy estamos haciendo esto en relación a para dónde vamos. Ah. En un equipo de fútbol tiene que haber una lógica detrás de lo que tú haces. Entonces, el entrenador de fútbol, o la persona que está a cargo del proceso, tiene que ser capaz de contestar de una forma coherente, racional y objetiva por qué está haciendo lo que está haciendo en el momento que alguien viene a observar una sesión de entrenamiento. Lo que pasa es que en el fútbol hay poco conocimiento Ujú. y es muy fácil hablar sin decir nada, usando términos como actitud, concentración, intensidad, carácter, faltan huevos, lo que quieras. Bastante subjetivo. Completamente subjetivo. Pues son términos que permiten que las conversaciones sean, tú dices algo, yo contesto algo. En Colombia, culturalmente, no jamás te lo permitirían en Holanda. Culturalmente, tú me haces una pregunta, yo te contesto nada a tu pregunta, simplemente hago ruido, hago Sí. palabras. Tú no entiendes lo que yo estoy diciendo, pero culturalmente tú no haces que yo esté verdaderamente siendo responsable de lo que estoy diciendo. Es decir, tú no me pides que yo explique y explique porque eso pone a la otra persona incómoda. Entonces, si tú estás haciendo una sesión de entrenamiento, hey, ¿qué estás haciendo? No, estoy haciendo esto porque bla, 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 bla. Ah, sí, muy bien, muy interesante. Bueno, nos vemos. Aquí no está la cultura de decir, hey, pero ¿cómo así? Claro. Explícame. ¿Por qué esto? No lo veo claro. Explícame. Hasta que llega un momento en donde es evidente que el que está haciendo esa sesión de entrenamiento no sabe por qué está haciendo esa sesión de entrenamiento. La respuesta más común es, cuando yo era jugador, ganamos el título con un entrenador ¿Qué que hacía hace eso? 20 años nos ponía a hacer esto. Claro. Y después vas al ejemplo este, en donde el pavo Sí. de fin de año te lo cocinan sin un cuarto del pavo. O sea, le falta la cola al pavo. Sí. Y cuando 4 generaciones después alguien pregunta por qué, resulta que 4 generaciones antes el horno que tenía la abuela era así de pequeño y no cabía todo el pavo. Y 3 generaciones Claro. después se sigue haciendo lo mismo, pero ninguna generación se ha preguntado el por qué. Claro. Entonces esto es metodología. Sí. Es diferente a cómo se hace en Europa y cómo se hace en Colombia, 100%. Profe, ¿usted cómo definiría entonces con esa definición su metodología? Es que no es mi metodología. Cuando tú hablas de metodología es la forma de hacer las cosas. Entonces, yo no ni he creado una metodología, ni soy religioso con respecto a una metodología. Entonces, esta metodología es mejor que esta. Ese es el conflicto que hay, por eso las guerras en las religiones. Porque una es mejor que la otra, en lugar de ver cuáles son los puntos en común, que seguramente eran las enseñanzas de Jesús, pero eso es otro tema. Entonces, yo lo que hago es respetar las características del juego. El juego del fútbol tiene unas características propias que derivan del reglamento. Tú has escuchado seguramente entrenadores como Juan Malillo que dicen, el único libro de táctica del mundo es el reglamento. Claro. Y la gente dice, es que este Lillo habla mucha mierda. Pero porque no quieren entender qué es lo que él hace referencia. Y Juanma también lo hace de una forma un poco jocosa. Entonces que eso mucha gente, en lugar de entender, va a criticar. Pero las características, o más bien, todos los juegos tienen características propias. El nuestro es un juego colectivo, de cooperación-oposición, que tiene un propósito muy claro.
marcar un gol más que el oponente. ¿Cómo marcas goles? Coges la pelotita y la metes una vez más dentro de la portería contraria. Pero para eso tú no lo puedes hacer solo. Claro. Porque de entrada necesitas como mínimo 6 compañeros, porque si no el árbitro no pita. Porque el reglamento te dice que como mínimo tiene que haber 7 jugadores para iniciar un partido. El reglamento te constriñe. Hay 17 reglas que la más significativa es que no puedes controlar el balón con las manos, con cualquier superficie del cuerpo que no sean las manos por debajo de la manga, etc. Y el fuera de juego. Entonces mi metodología no es mi metodología. Yo simplemente intento usar mi cerebro y decir, listo, en función de esas o esos constreñimientos que llamamos en metodología, los jugadores pueden hacer unas cosas. Hay otras que no pueden hacer, como coger el balón con la mano y salir corriendo. Entonces lo que sí pueden hacer, hay que intentar facilitarlo en tu contexto de entrenamiento. En un entorno que es caótico, porque a diferencia de el rugby, que desde el punto de vista de complejidad podría ser el más parejo, el más parecido, acá te pueden venir los oponentes en 360 grados en direcciones. Yo puedo tener el balón y me pueden intentar quitar el balón por la espalda, por los lados. En el rugby la gente viene de frente. Fútbol sala es muy parecido, pero es una especie de fútbol. En el hockey, por ejemplo, de hierba, pues el hockey de campo, que es similar al fútbol, pero no controlas tú mismo el objeto con la misma parte del cuerpo con la que te desplazas. Ahí lo controlas con un palo y el palo lo controlas con las manos. En el baloncesto, 360 grados, pero son 5 contra 5, creo. No conozco mucho de básquet, pero... Y vas acá y con los pies corres. En el fútbol te desplazas, acumulas la mayor parte de fatiga con la misma parte del cuerpo con la que se te exige ser preciso. Claro. Y es la parte que está más distante del cerebro. Entonces eres menos dúctil. Por eso con los pies no puedes agarrar y escribir con los pies, mientras sí lo puedes hacer con las manos. Entonces no es mi metodología, es entender cuáles son los constreñimientos que el mismo juego te pone y ahora cómo manipulas tú entornos de entrenamiento que te permiten hacer que un jugador realice acciones más eficientes. Y de eso se trata. Entonces de ahí ya puedes pensar tú en relaciones de esfuerzo-recuperación, guías metodológicas con respecto a no acumular excesivamente fatiga para que no se te lesionen mucho los jugadores, que el jugador llegue fresco, y pautas desde el punto de vista de los espacios, pero que también derivan del hecho de que tú juegues en un espacio que aproximadamente 100 metros de largo por 60 metros de ancho. Digamos, profe, entonces ahí ya yo voy entendiendo más, pero entonces, pongamos un ejemplo, termina el partido el domingo. ¿Cómo es esa semana? ¿Cómo usted planifica toda esa semana con base a lo que sucedió y lo que va a suceder? ¿Qué divide en sus días? ¿Cómo los maneja? Lo primero que todo es la competición. Pues tú me dices, termina un partido, pero antes de poder hablar de cualquier cosa, yo necesito saber cuándo es el próximo. Claro. Porque algo que la gente, que es una obviedad, ¿no? Pero que la gente a veces ignora, es que la única razón por la cual existe un proceso de entrenamiento es porque hay un partido. Escucha lo que estoy diciendo. Sí. Yo voy al gimnasio todos los días. Pero el objetivo mío al ir al gimnasio es verme bien. Sentirme bien, verme bien. Lo hago por, no sé, llamémoslo estética, salud, si quieres decir algo. ¿Cierto? Vanidad, lo que quieras. Pero no es para ganar. Porque yo no estoy compitiendo en el gimnasio para ganarle a nadie. Claro. Entonces yo voy allá para hacer ejercicio, que mis músculos sean más fuertes, quemar calorías, lo que sea. Yo y todos los que vamos al gimnasio. Pero en el fútbol no se trata de salud. Se trata de ganar. Ahora, de pronto tú, yo y mis amigos nos juntamos una vez a jugar fútbol el domingo, pagamos un alquiler de una cancha sintética, pero para eso no entrenamos, porque eso lo hacemos para divertirnos y de pronto lo hacemos por salud, pero no estamos compitiendo. Claro.
Pues cuando nosotros estamos compitiendo, fútbol profesional o cualquier, o el colegio está compitiendo para ganar el intercolegiados. Claro. Y los niños de séptimo, octavo y noveno juegan para intentar ganar el intercursos, o como sea. Ahí el contexto cambia. Porque entonces nosotros estamos entrenando para algo. Y ese algo es que tengamos más probabilidad de ganar el siguiente partido. Entonces todo lo que yo hago, día +1, +2, -4, si hay -4, -3, -2, -1, tiene que ir orientado hacia la competición. Entonces, yo juego esta semana última. Sí. Nosotros jugamos un domingo. Sí. El siguiente partido es un sábado. Entonces es una semana relativamente larga, pero no es una semana larga del todo, que sería semana domingo-domingo. Que sería una semana, llamémosla típica, de fútbol. Sí. Entonces, a partir de ahí, aquí donde la metodología del sentido común cobra relevancia, yo tengo que tener claro cuál es la máxima prioridad para ganar el siguiente partido. Claro. Porque todo lo que yo voy a hacer va a ser para ganar ese siguiente partido. El partido que terminó el domingo ya pasó. Y ahora te pregunto yo, ¿cuál crees tú que es la máxima prioridad para ganar ese siguiente partido? ¿Corregir lo que sucedió mal en el partido pasado? ¿Qué me daría a mí la máxima prioridad, la máxima probabilidad de ganar ese siguiente partido? Y como consecuencia de eso, esa tiene que ser mi máxima prioridad. No sé, prepararme de la mejor manera. Tú eres entrenador de un equipo. Sí. Yo soy entrenador de otro equipo. Tú eres un entrenador que todavía no tiene licencia y todavía no dirige fútbol profesional. Yo sí he dirigido fútbol profesional, tengo licencia UEFA, etc. Pero tú tienes a Lionel Messi en tu equipo. Sí. Y yo tengo a cualquier jugador de aquí del fútbol colombiano, Liga Colombiana, en mi equipo. Leo Messi está disponible, está fresco, no está lesionado. El mío está disponible, está fresco, no está lesionado. ¿Quién crees que tiene más probabilidad de ganar ese partido? ¿Tú como entrenador o yo como entrenador? El que tiene a Messi fresco. El que tiene a Messi. Sí. El que tiene a Messi tiene más probabilidad de ganar. En las condiciones, claro. Yo puedo creerme Pep Guardiola multiplicado por 10. Sí. La reencarnación de Johan Cruyff. Si tú tienes a Messi en su prime, puedes meter ahí al que quieras, Dembélé, Mbappé. Sí. Y yo tengo a alguien que juega aquí en Colombia. Y después tú dirías, sí, pero tú tienes a Messi y 10 cojos. Y yo tengo a 11 profesionales. El ejemplo creo que es bastante claro. En el fútbol gana el que tiene los mejores futbolistas. Claro. Normalmente. La máxima probabilidad de ganarte la da al tener a los mejores futbolistas. Por eso las ventanas de fichaje son tan importantes. Por eso los equipos que gastan tanta plata. Claro. Por eso el Liverpool acaba de gastar lo que acaba de gastar en esta ventana de fichajes. ¿Eso qué tiene que ver con metodología? Pues todo, porque yo ya no puedo fichar, pero yo tengo en mi equipo los que son mis mejores futbolistas. Claro. Entonces la máxima prioridad para el siguiente partido es que mis mejores futbolistas estén disponibles. Y si están disponibles, es decir, que no estén lesionados, que estén frescos. Porque Messi cansado versus Juanfer fresquito, voy con Juanfer. Claro. Si Messi no puede jugar o está lesionado, está golpeado, ¿sí o no? Sí. Entonces, eso te dice a ti ya cómo estructurar tu semana de entrenamiento. ¿Por qué? Porque si yo pienso que la máxima prioridad es, como tú dijiste, corregir los errores de la semana pasada y que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer en esta semana, entonces después del partido yo me voy a entrenar a corregir los errores de la semana pasada. Sí. Y sacrificando el proceso de recuperación de mis mejores jugadores. ¿Me sigues? Sí, entonces es como priorizar, en especial que los jugadores estén en óptimas condiciones para la próxima competencia. Tienes que tener muy claro desde el punto de vista metodológico qué es lo que tienes que priorizar. Claro. Porque en función de el tiempo que tienes, 7 días, 6 días, 5 días, 4 días, vas a tener que tomar una decisión con respecto a qué haces esos días. Claro. El ejemplo es domingo, siguiente partido sábado. Sí. Los primeros 2 días tienen que ser de recuperación. 48 horas es lo mínimo que tarda el cuerpo para recuperarse, posiblemente más, claro. Pero 48 horas para recuperarse después de haber jugado 90 minutos al nivel que juega cualquier jugador de fútbol profesional. Claro. Entonces, normalmente, dentro de condiciones normales, el día +1 hacemos recuperación, el día +2 es libre directamente.
Y después empieza la semana que sigue. Entonces, en esta semana, +1 es Sí. lunes, +2 es martes, ayer descansamos, hoy es día -3, Sí. porque no tienes partido domingo, sino partido sábado. Sábado. Entonces, miércoles -3, jueves -2, viernes -1, Ujú. sábado vuelves y juegas. Entonces, ahora, ¿cuál es la siguiente máxima prioridad después de tener los mejores jugadores frescos? Disponibles primero y después frescos. ¿Preparar un plan de partido? Ahora sí que el jugador sepa lo que tiene que hacer Claro. como equipo. Sí. Porque tú puedes tener a Messi, pero si tú tienes a Messi y yo tengo a, qué sé yo, Ronaldo en su momento, Sí. cualquier jugador que esté más o menos al mismo Mm. nivel, si los tuyos no saben qué hacer, los míos saben qué hacer, yo voy a Mm. tener más probabilidad de ganar. Claro. Entonces el siguiente máxima prioridad es que el plan de partido esté claro. Entonces ahí vas a los días -1 y -2. Ok. Y esos últimos 2 días, sí o sí te tienes que asegurar que los jugadores tengan claro cuál va a ser el plan. Entonces, día +1, +2 son para recuperar. Día -1, -2 es para aclarar el plan de partido. Y después te van a quedar días, Sí. posiblemente. En una semana, domingo a domingo, te quedan 2 días. Ujú. El siguiente nivel de prioridad, ¿cuál sería? Bueno, estábamos hablando que tener a los jugadores en óptimas condiciones, después que tiendan en plan de partido y no sé, prepararlos para el partido, que Eso estén... es plan de partido. Esto que estamos discutiendo Sí. es metodología en Sí, esencia. sí, El primer nivel de prioridad es tener a los mejores jugadores disponibles. Ficha lo que puedas. sí, Después que ya cerraste fichajes, sí. todos tenemos unos jugadores que son mejores que otros. Por eso hay unos Sí. que son titulares. Entonces, que esos primeros 11 estén disponibles. Claro. Y después de que estén disponibles, que estén frescos. Ujú. Y después de que estén frescos, que sepan lo que tienen que hacer. Plan de partido. Y después de que sepan lo que tienen que hacer, que lo puedan hacer a un ritmo más alto y durante 90 minutos. O sea, el partido. Que puedan hacer el plan de partido durante Sí. el partido, que lo puedan ejecutar a un ritmo más alto Sí, y durante 90 minutos. Lo que acabamos de hacer en esta Sí. discusión sí. es poner la preparación física que llama Sí. la gente en perspectiva. Claro. La preparación física no es que no sea importante, es que es la última prioridad dentro de la Sí. preparación de un equipo de fútbol. Porque si tu equipo está bien preparado físicamente, pero yo tengo a Messi y lo tengo disponible, lo mejor que puede hacer es rezar. Porque tu preparación física no nos va a salvar de Leo Messi. Y ya lo decía Mourinho en su momento, cuando lo enfrentó diciendo que es el jugador que más lo ha hecho crecer. Claro. Entonces, primeros 2 días para recuperar, Sí. últimos 2 días. Asegúrate que el plan de partido está claro entre esos Sí. 2 días. Y si te queda tiempo en la mitad de la semana, Sí. entonces ahí podemos hablar de meter una sesión de entrenamiento lo suficientemente exigente para Ujú. que obligue a nuestros jugadores a jugar a un ritmo más alto y que lo puedan mantener durante 90 minutos. Eso es condición física. Sí. Condición física en el fútbol es jugar a un ritmo más alto Ujú. y ser capaz de mantenerlo durante 90 minutos. Entonces, si tenemos solamente nosotros esta semana, Sí. vuelvo al ejemplo mío, vamos domingo, 48 horas para recuperar, Sí. ya llegamos a miércoles. Ahora juegas sábado, siguiente Ujú. partido, viernes y jueves es para desarrollar plan de partido. Y te queda solamente un día que era hoy, Sí. miércoles. Entonces ahí tú tienes que decidir qué haces. Claro. Metes un día de optimización condicional, como lo llamamos, Sí. en donde las exigencias desde el punto de vista físico van a ser exigentes. Vamos a exigirles a ellos a jugar a un ritmo más alto y mantenerlo durante 90 minutos. O si posiblemente no sea lo más inteligente por alguna razón. Entonces, en mi caso particular, Sí. esta semana, nosotros jugamos en Villavicencio Ujú. y como estamos en Ibagué y no hay vuelos directos y los vuelos te condicionan, entonces viajamos el viernes 7 de la mañana. Escala en Bogotá, llegamos a Villavicencio y tenemos que hacer un entreno en Villavicencio en la tarde, posiblemente en alguna cancha sintética o mover a los jugadores. Sí. Entonces el día -1, -2, Ujú. que sería para el desarrollo de plan de partido, no lo tienes. Ujú. Porque el día -1 no lo tienes, porque tienes que viajar. Entonces te corre todo un día. Entonces ahora, ese día -1 es casi que para
medio mover a los jugadores y entonces el desarrollo del plan de partido te queda para desarrollarlo miércoles y jueves. Entonces esta semana, teniendo claras esas prioridades, nosotros no metemos un estímulo de optimización condicional porque no hay espacio. Claro. Porque si yo lo meto, estoy sacrificando o la recuperación de los jugadores o estoy sacrificando el plan de partido. Si yo como entrenador entiendo eso y lo tengo claro, ya tengo mi metodología solucionada. Ahora el siguiente tema es qué vas a hacer en cada una de esas sesiones de entrenamiento teniendo en cuenta lo que estamos discutiendo. Ese estímulo que tú hablas de optimización física, condicional, perdón. ¿Cómo lo Optimización de la desarrollas? condición física. Optimización de la condición física, ¿cómo lo desarrollas? Jugando al fútbol. Y Ok. vuelvo y digo, Sí. Cuando uno no entiende suficiente de este juego Sí. y que este juego tiene unas características particulares, la vida es muy difícil. Porque todo el mundo quiere decirnos a nosotros qué es lo más importante. Entonces entras tú en discusiones eternas de si lo más importante es la preparación física, o la psicológica, o la técnica, o la táctica. Y si, por ejemplo, empiezas a hablar de técnica, cada uno tiene una definición diferente sobre lo que es la técnica. Lo mismo con táctica. Condición física la acabo de describir yo, pero es lo mismo. Entonces un preparador físico te dice, lo importante en el fútbol es la resistencia, porque se juega durante 90 minutos. Entonces tenemos que nosotros aumentar la capacidad aeróbica, la potencia aeróbica, el VO2 máximo o lo que sea. Y el entrenador que no ha ido a la universidad no sabe de qué está hablando el preparador físico. Claro. Y como le da vergüenza decirle, hey, aquí estamos en el mundo del fútbol, está bien que ustedes hablen chino allá entre ustedes, en la China, pero aquí hablamos de fútbol. ¿Qué quiere decir VO2 máximo en lenguaje de fútbol? Claro. Porque eso es lo que yo quiero saber como entrenador. Sí. Cuando esto no está claro, entonces a los entrenadores nos meten los dedos en la boca, en los ojos, en los oídos, y el entrenador termina diciendo, está bien, usted haga lo que usted considera y después me presta a mí el equipo un poquito para yo intentar pararlos. Claro. Sí. Es el mundo al revés. Claro. Es como si viniera aquí un chino, habla mandarín, va a la tienda, habla mandarín, va a la universidad a dar una clase, habla mandarín y uno dice, hey, interesante, yo creo que yo tengo que aprender mandarín para entender lo que dice mi amigo que viene de la China. ¿Quién tiene que aprender a hablar español? El que viene de allá a vivir aquí, en Colombia, o en España, o cualquier país de habla hispana, o nosotros, porque hay alguien aquí que no sabemos lo que está diciendo, pero de pronto puede ser interesante lo que él diga, y entonces vamos a aprender mandarín en caso de que algo de lo que él dice sirve. Y podría ser el mismo ejemplo de si nosotros vamos a vivir a la China. Si yo me voy a vivir a otro país, yo viví en Australia, y yo voy a la calle hablando español, nadie me entiende, me ignora, y me toca aprender a hablar inglés y estudiar la universidad en inglés, etc. Pero en el fútbol hemos permitido que nuestros amigos que vienen del atletismo hablen chino, VO2 máximo, umbral anaeróbico, niveles de lactato, y porque eso suena interesante, nosotros, sí, muy bien, no, hágalo usted que usted sabe lo que está haciendo. Que hay que hacer es describir la condición física en lenguaje de fútbol. Y es muy sencillo. Yo como entrenador de fútbol veo que para ganar un partido necesito coger la pelotita y sin cogerla con la mano, fuera de juego, etcétera, reglamento, la tengo que meter una vez más dentro de la portería contraria. Una vez más, porque así gano el partido y el reglamento me da 3 puntos. Entonces tengo que pensar qué tengo que hacer para meter esa pelotita allá. Para eso los jugadores tienen que realizar acciones. Controlar, conducir, pasar, driblar, rematar. Todo lo que el futbolista hace cuando está constreñido por estas 17 reglas es una acción de juego. El futbolista no corre. El futbolista presiona o ofrece un apoyo. Porque cada acción tiene una intencionalidad. Cuando yo voy a correr en el gimnasio, en la trotadora, yo estoy corriendo, mi intención es quemar calorías, por eso corro. Pero cuando en el fútbol
tú vas por derecha, levantas la cabeza y yo aparezco entre los dos centrales y corro en diagonal hacia la portería contraria, mi intencionalidad no es quemar calorías. No, claro, Mi intencionalidad es recibir el balón para intentar rematar y marcar gol. claro. Y correr es necesario para marcar gol. Pero no es lo que yo estoy haciendo. Claro, ni es el objetivo. Por supuesto que no. Sí. Es simplemente un medio para alcanzar ese objetivo. Claro. Pero la gente ignora lo que es una intencionalidad. Es como en esta conversación que estamos teniendo los dos, yo estoy moviendo mis manos. Sí. Pero si viene mi mujer y alguien le pregunta, hey, ¿dónde está Lucas? Y ella se asoma y me ve por la ventana, ella no va a decir, Lucas está sentado en una mesa moviendo las manos. ¿Sí o no? Sí. Pero yo estoy moviendo las manos. Sí. Pero yo estoy moviendo las manos como un medio para transmitir un mensaje. Claro. Porque aparentemente yo creo que mis manos algo hacen que pueden reforzar ese mensaje. Claro. Pero ella diría, hey, no, Lucas está en una conversación o está grabando un podcast o está ocupado haciendo algo en una conversación. Claro. Que es la intencionalidad de mi conversación. Pero nosotros entrenamos el fútbol y particularmente la condición física en el fútbol, ignorando que todo lo que el futbolista hace está guiado por una intencionalidad. Entonces les quitamos la pelota o le damos una pelota a cada uno, no sé qué es peor, es lo mismo, y los ponemos a correr. ¿En qué distancias? Pues el preparador físico hace así. El viento va para allá, entonces vamos a correr en esa dirección 50 metros y vamos a descansar 20 segundos y después vamos a correr para allá 50 metros. Pero para que yo me vea moderno, le voy a dar un balón a cada uno. Y estamos entrenando la capacidad aeróbica o la potencia aeróbica. Claro. Porque creemos que eso tiene un impacto aparentemente positivo en las acciones que el futbolista va a realizar. Claro. Como si fuese necesario subir los niveles de V2 máximo o lo que sea para poder realizar acciones de juego. No, lo que necesitamos es que el futbolista realice acciones de juego, que controle, remate, intercepte balón, presione. Situaciones que va a presenciar en el juego. Acciones. Claro. Y estas acciones, si queremos una mejor condición física, más bien, si queremos un rendimiento más alto, estas acciones hay que realizarlas más veces, es decir, que haya menos tiempo de recuperación entre dos acciones, y yo realizo más acciones como consecuencia, y queremos que sea capaz de, el futbolista, mantenerlas durante 90 minutos. Porque si el futbolista, hipotéticamente, al inicio de una pretemporada, realiza 4 acciones por minuto, es decir, realiza una acción, necesita 15 segundos para recuperar, otra acción, 15 segundos para recuperar, otra acción, 15 segundos para recuperar. Entonces son 1, 2, 3, 4 acciones por 15. Entonces 1 minuto, ¿no? Claro, 60. Sí. Idealmente, yo quiero que mi futbolista realice 6 acciones. Para que el futbolista realice 6 acciones por minuto, hay que reducir el tiempo de recuperación entre 2 acciones. Claro. Porque si él ahora no se recupera en 15 segundos, sino se recupera en 10 segundos antes de realizar una segunda acción, ahora está disponible para a los 40 segundos realizar una quinta acción y después realizar una sexta acción. Entonces, hipotéticamente, el futbolista tiene que presionar y puede presionar 4 veces en 1 minuto. Porque después de presionar... Claro. Pero entonces, si yo le ayudo a que se recupere más rápido, entonces él presiona 10 segundos y puede ir otra vez. 10 segundos y puede ir otra vez. Pero lo que a mí me interesa no es que se recupere más rápido. A mí lo que me interesa es que presione. Y recuperarse más rápido es una consecuencia cuando lo entrenamos el cómo presionar en un entorno manipulado para obligarlo a que se recupere más rápido. Por ejemplo, jugando partidos de fútbol de 4 contra 4 durante 1 minuto por 1 minuto de recuperación, hipotéticamente hablando. Entonces, claro, si solamente somos 4, yo no puedo quedarme caminando.
yo necesito presionar y el balón va allá y yo necesito presionar y el balón va allá y yo necesito presionar y el balón va allá y yo necesito presionar. Pues la consecuencia de eso es que el entorno, el contexto, la situación de juego me está obligando a mí a realizar más acciones por minuto de las que yo realizo normalmente en el partido. Porque cuando somos 11, Sí. yo soy central, tú eres delantero, cuando tú estás presionando, yo estoy caminando. Sí. Pero si somos 4, cuando tú Me estás toca presionando, también, yo estoy presionando claro, contigo. sí. Todo lo que hay que entender es esto para uno pensar cómo diseñar situaciones de entrenamiento que ayuden a realizar más acciones, pero también que nos ayuden a mantener esas muchas acciones, esa cantidad de acciones durante todo el partido, porque si no la consecuencia es que a la media parte nos tienen que sacar, porque el partido dura 90 Claro. minutos. Profe, y digamos ahí el gimnasio, ¿cómo lo lleva? O sea, ¿usted opina que sí debe hacer gimnasio el jugador, no debe hacer? ¿Usted qué opina de eso? Todo depende de qué hace en el gimnasio. Claro. Lo primero es entender y poner las cosas en perspectiva. El gimnasio va a tener un impacto directo en que nosotros metamos la pelotita una vez más que el oponente dentro de la portería contraria. ¿Qué dirías tú? De pronto, si lo beneficia, podría a usted ayudarlo para que lo logre hacer, pero directamente, pienso que no. La pregunta es esa. Sí, El gimnasio va a tener un impacto directo claro. en meter la pelotita dentro de la Claro. portería contraria. Y la respuesta es no. Porque en el gimnasio tú no vas a aprender a ubicarte mejor, ¿cierto? Cómo te perfilas o en Claro. dónde te pones. Sí. No vas a aprender en qué momento tienes que hacer el pase cuando te vienen a presionar para encontrar a un compañero libre. O con qué trayectoria tienes que hacer ese pase para que no sea interceptado por los dos oponentes que están enfrente tuyo. O a qué velocidad haces ese pase para que supere a los dos oponentes, pero que no sea tan rápida para que el compañero tuyo pueda controlar. Claro. Eso tú lo aprendes aquí en el campo. Entonces, si tú recibes el balón de espaldas a la portería contraria, directamente no puedes jugar para adelante, porque estás perfilado de espaldas. Entonces, si yo quiero que tú juegues para adelante, porque es un jugador que siempre juega para atrás, yo necesito ayudarte a que te orientes mejor, de pronto te perfiles de lado, para que puedas ver que hay a tu espalda y directamente puedas recibir el balón de pronto con la pierna alejada para ir para allá, si yo quiero ir para allá. Eso es un impacto directo en intentar meter la pelotita dentro de la portería contraria. En el gimnasio no tienes un impacto directo. Entonces la pregunta sería, el gimnasio, porque tú me dijiste, ¿está de acuerdo con el gimnasio? El gimnasio te está quitando tiempo de lo que verdaderamente es importante, que es meter la pelotita dentro de la portería contraria una vez más que el oponente. Si la respuesta es sí, el gimnasio me está quitando tiempo porque nosotros solamente tenemos 4 días a la semana para entrenar, 2 horas cada entrenamiento, y este preparador físico está 1 hora, 2 días a la semana con los jugadores, entonces yo ahora tengo menos tiempo para entrenar fútbol. Evidentemente el gimnasio está perjudicando el desarrollo del futbolista de este equipo de fútbol. Ahora, si entendemos que la prioridad es esta y tenemos tiempo suficiente, la siguiente pregunta es, ¿el gimnasio podría tener un impacto indirecto? Y la respuesta es sí. Claro. Porque si un jugador tiene imbalances musculares, es mucho más factible que se lesione. Entonces el entrenamiento coayudante, como lo llama Paco, o entrenamiento complementario, que es lo que buscamos hacer en los gimnasios, es un entrenamiento que nos permite preparar al cuerpo para poder entrenar a un alto nivel. Entonces es un entrenamiento que lo haces para que te permita entrenar. Y digamos ahí, no voy a seguir por la misma línea, pero sí hablando de algo que usted menciona mucho, profe, que usted dice que usted, como me lo dijo ahorita, que usted intenta ser más objetivo. Es objetivo en vez de subjetivo, podríamos decirlo así. Este tema de la data, de digamos el XG y todos estos datos, ¿usted cómo lo maneja? El XG es, sin ninguna duda, la métrica más importante que se ha encontrado en el fútbol en los últimos 100 años, desde que se creó el fútbol. Porque lo que te permite,
los goles esperados o la metodología que deriva de los goles esperados o la expectativa de gol, como queramos llamar en español, the expected goals, es cuantificar las probabilidades. Entonces es como si fuésemos a ir a, qué sé yo, un casino. Tú vas a jugar en una ruleta y hay unos rojos, unos negros, y si la ruleta no está cargada y tú tiras la bolita, tendrías hipotéticamente 50% de probabilidad de que caiga rojo o negro. En realidad no 50 porque hay dos verdes. Entonces puede caer verde, pero la probabilidad de que caiga verde es muy pequeña. Claro. ¿Por qué? Porque solamente hay dos verdes. Creo que un 0 y un doble 0. Lo demás es rojo y negro. Pero en teoría la probabilidad de que caiga rojo y negro es la misma. Lo que ha hecho el XG es aterrizar de verdad, de manera objetiva, cuantificar qué tanta probabilidad tuviste tú de ganar un partido. Y esto no muchas veces va de la mano con lo que sucede en un partido. Claro. Entonces el XG lo que hace es ayudarte a evaluar el rendimiento en lugar de quedarte sesgado únicamente con el resultado. La razón por la cual uso el ejemplo de la ruleta es porque esto viene de personas como el dueño del Brentford o como el dueño del Brighton en la Premier League, que hoy es Premier League, pero cuando ellos son millonarios que han hecho sus fortunas apostando, pero apostando a nivel profesional a grandes escalas, con cientos de millones de dólares o miles de millones de dólares. Y lo que ellos buscaban era intentar predecir la probabilidad de que un partido termine en X resultado, que gane este o que gane este. Y para eso diseñar una metodología que básicamente lo que hace en esencia es medir la probabilidad de que cada remate que realiza un jugador en un partido termine en gol. Entonces las métricas básicas medían antes posesión, cantidad de remates, cantidad de corners, cantidad de faltas, amarillas, rojas, etc. Datos que realmente no te dicen nada. Yo puedo tener el 80% del balón, pero por ejemplo tenerlo todo en mi campo y no rematar ninguna vez a portería. Claro. Si yo tengo el 80% del balón y no remato ninguna vez a portería, la probabilidad de que yo marque un gol en teoría sería 0. Siempre hay una probabilidad de que el rival se mete el balón en propia. Por eso no será 0, pero será 0 y algo. Pero si yo tengo el 80% del balón y en el 20% que la tiene el equipo contrario tienen una contra, esa contra termina en penalti. Y ahora ellos, en el minuto 98, último instante del partido, van a patear el penalti. Podemos decir con certeza que antes de que se patee el penalti, la probabilidad de que el equipo que ha tenido 20% del balón y está a punto de patear un penalti es de 0.76. Claro. ¿Por qué? Porque un penalti tiene 0.76% de probabilidad de terminar en gol. Claro. Es decir, de cada 4 penaltis que se patean, 3 terminan en gol y 1 es fallado. Y uno dice, pero ¿cómo saben esto? ¿Yo cómo sé esto? Pues los analistas han estudiado cientos de miles de partidos y cuando tú ves cientos de miles de penaltis que se patean en diferentes ligas, en diferentes países, y lo que haces con una muestra tan grande es intentar eliminar el factor cobrador, porque lógicamente es diferente que yo patee un penalti que lo patee Leo Messi. Los dos marcamos y los dos fallamos, pero él va a marcar más de los que yo marco. Claro. Pero a nivel equipo, en probabilidades, este equipo que va a marcar, que va a cobrar el penalti, no ha ganado el partido, porque tiene que convertir esa ocasión de gol en gol, pero tiene 0.76% de probabilidad de ganar ese partido, porque el equipo de 80% de posesión no ha rematado ningún partido. Esto es un ejemplo bastante básico. Pero ahora ese equipo que tenía el balón el 80% del tiempo
realizó 17 remates. Entre más cerca sea el remate a la portería, mayor probabilidad de gol tendrá cada remate. Claro. Entre más lejos sea ese remate de la portería, menor probabilidad habrá. Y simplemente, ¿por qué? Porque históricamente, si tú analizas 100.000, 200.000 o 300.000 partidos, Sí. tú ves que un remate desde un punto cardinal en el campo, fuera del área, a 5 metros del área, con X número de oponentes enfrente, y si es con la pierna dominante o no dominante, tiene aproximadamente un 0.07, es muy alto, 0.04 de terminar en gol. Eso quiere decir que de 100 remates que se han estudiado en las mismas condiciones, solamente 4 han terminado en gol, históricamente. Y cuando la muestra es suficientemente grande, tú puedes predecir que la probabilidad de que ese remate, cuando se repita desde ese lugar, termine en gol, es de 4 en 100. ¿Será, profe, que por eso también cada vez vemos menos remates de larga distancia y cada vez estamos viendo que se está intentando llegar más al área para rematar? Es que si un entrenador es inteligente y entiende lo que estamos hablando, va a crear una idea de juego para que desde fuera se remate lo menos posible desde lejos y lo máximo posible desde cerca. Ahora, cuando enfrentas partidos en donde directamente el equipo contrario se te mete tanto, tanta gente dentro del área, tanta gente entre el balón y su portería, y tú directamente no puedes entrar al área, pues es mejor que remates desde fuera del área a que no remates, porque si no rematas no hay gol. Si rematas desde fuera del área, por lo menos hay una probabilidad baja, pero existe la probabilidad de que podamos marcar gol. Entonces, lógicamente, vas a ver entrenadores en la élite del fútbol que desarrollan ahora ideas de juego y se gastan el tiempo pensando en cómo lograr remates desde dentro del área y sobre todo una zona central, porque cada remate que logres tener desde ahí va a tener mucha más probabilidad de terminar en gol que uno desde lejos. Claro. Profe, digamos ahí yo tengo una duda y es, digamos, usted a sus analistas, ¿qué les pide? Y también usted, obviamente, que encuentren en un partido de un rival, en qué se especifican para, digamos, hacer el plan de partido que ahorita me estaba contando. No, lo primero es la estructura del equipo contrario. Sí. Entonces, más allá de antes de hablar de jugadores, es hablar de la estructura del equipo contrario. Porque no es lo mismo que a mí me vengan a presionar con un punta o con dos puntas. Claro. Si a mí un equipo me viene a presionar con un punta y yo juego con dos centrales, pues tengo un central solo. Sí. Uno de los dos centrales va a estar solo porque un punta no puede tapar a dos. O si me vienen a presionar con un punta y dos extremos y yo juego con 4 atrás, uno de los 3 va a estar solo. Claro. Uno de los 4, perdón, va a estar solo. Porque es un 4 contra 3 con un portero, es un 5 contra 3. En la mitad, ¿qué tienen ellos? 2 jugadores, 3 jugadores o 4 jugadores. ¿Cómo se organizan? Entonces, de entrada, si mi equipo parte de una estructura de un 1-4-3-3, 4 jugadores atrás, 3 en la mitad, 3 arriba, y me enfrento a un equipo que juega con un 1-4-4-2 en línea, los 4 de la mitad en línea, 2 puntas. En la mitad yo ya tengo superioridad +1, porque yo tengo 3 en la mitad contra 2 de ellos, y lo que va a pasar en ese partido es que los 2 delanteros de ellos van a venir a presionar a mis 2 centrales, los 2 jugadores de banda de ellos van a venir a presionar a mis 2 laterales, pero en la mitad yo voy a tener un mediocentro y 2 interiores, 3 contra los 2 mediocentros de ellos. Esos 2 mediocentros, ¿qué hacen? ¿Se quedan con mis 2 interiores y dejan al pivote solo? Pues sería una manera. Pues si eso pasa, mi portero va a encontrar siempre ese pivote se gira y ya estamos allá. Claro. O uno de estos 2 salta, viene a presionar aquí al pivote. Sí. Dime cuál de los 2 viene. Cualquiera, el de ahí. Sí. Mi interior queda solo. Entonces lo que yo necesito saber de cómo se organiza un equipo contrario. Primero es con qué estructura juegan, y cada vez más los entrenadores buenos tienen un tipo de estructura cuando tienen la pelota, otro cuando no la tienen, uno en su campo, otro en campo contrario. Y por eso es que se ve un fútbol de tan alto nivel, por ejemplo, en la Champions League. Claro. Porque ves entrenadores que lo hacen verdaderamente bien desde el punto de vista de que las estructuras no sean rígidas, sino sean dinámicas.
Cuando tú escuchas a un entrenador que dice, no, es que el 4-2 y el 4-2 fijo, y Sí. pues Claro. puede que eso lo hagan muy bien, pero si Mm. tú tienes alternativas tácticas, eso lo Claro. puedes superar de alguna forma. Y esos equipos se vuelven muy predecibles. Bueno, profe, para ir cerrando, a mí siempre me gusta cerrar con 2 preguntas. Y una de ellas es, bueno, ¿usted qué libro recomendaría a algún profe que se está preparando y quiere llegar en algún momento a dirigir fútbol profesional? A mí me encanta estudiar. Entonces he leído muchos libros. Todo depende de si habla inglés o no habla inglés, porque Claro. hay muchísimo conocimiento en inglés Ujú. que desafortunadamente mucha gente no puede acceder a él porque simplemente no hablan inglés. Entonces, Raymond Verheyen es el holandés que te comenté anteriormente, que sin ninguna duda, que Raymond tendrá 50 años o Sí. por ahí, 50 y pocos, va a ser la persona que va a tener cuando tenga 80 años, 90 años, cuando se muera, la persona que más impacto va a tener en el desarrollo del fútbol del mundo. Entonces él ha escrito muchos libros. Él se apoyó en el estudio de un filósofo holandés, filósofo del deporte, que escribió un libro que realmente sería la Biblia del fútbol, que se llama Football Theory, teoría del fútbol. Sí. El autor, este señor se llamaba, porque ya murió, Jan Tamboer. Pero si no lees, si no hablas inglés no lo puedes leer. Claro. Pero ese sería el primero. Y Raymond lo que ha hecho es coger esa teoría del fútbol, porque es la primera teoría verdadera que se ha escrito sobre fútbol. Es más, Rinus Michels, que fue el entrenador del siglo pasado según la FIFA, dijo que este libro y esta teoría de Jan Tamboer era la teoría madre de todas las teorías del fútbol. Entonces el entrenador que no lo lea está en una desventaja considerable en relación a otros entrenadores que sí lo hemos leído. Y Raymond ha escrito libros, por ejemplo, como el Football Coaching Theory, que ahora es desarrollar esa teoría, pero en proceso de entrenamiento. Porque el Football Theory habla de la teoría sobre las características del juego. Entonces tú me preguntabas, profe, su metodología no es mía, es metodología. Y la pregunta es cuando alguien habla de su metodología, ¿a qué hace referencia? Porque la metodología es la metodología. Como la ley de la gravedad no es la ley de gravedad de nadie, es la ley de la gravedad. Y eso va a pasar, sí o sí. Entonces, sin ninguna duda, si alguien habla inglés, estos son libros que tienen que leer, y de ahí Raymond ha escrito muchos más, pero Football Theory, Football Coaching Theory, explican de la forma más simple y más brillante lo que es el fútbol y cómo entrenarlo. Ahora me iría, por ejemplo, a hablar de libros en español. Hay un libro que es el primer y único libro que ha publicado Paco Seirulo, que se llama ADN Barça, y en realidad es un masterclass sobre lo que es el desarrollo del juego del fútbol, usando una idea de juego en particular, lo que él llama ADN Barça, que la gente hace referencia como el juego de posición o juego de ubicación, a un nivel de detalle extraordinario. Pero es un libro que, para que la gente lo pueda entender, tendrá que leer muchos libros antes. Pero ese libro, sin ninguna duda, es una clase magistral de lo que es el juego del fútbol. A partir de ahí otros podríamos hablar de muchos, pero esto es de lo mejor que hay para encontrar. Estos 3 serían lo más top que tú dirías. Sí, ahora para llegar a entenderlos bien, pues hay que uno estudiar un poco y entender un poco, pero estos 3 libros es de lo más, tengo muchos, pero esto es de lo más top que hay. Y ahí de la mano pondría un libro que escribió James Tippett, está en inglés también, pero que explica de una forma muy simple, pero muy detallada, qué es el XG, qué es esto de los goles esperados. Se llama The Expected Goals Philosophy, si no estoy mal. Y es un libro que también tendría que leer cualquier persona que coge el fútbol en serio, así sea
lógicamente a nivel profesional, pero o que quiera entender cómo analizar el rendimiento del fútbol de una forma objetiva y con un nivel de detalle alto. Y por último, profe, ¿algún consejo que le dé a algún profe que quiera llegar en algún momento a ser técnico profesional? Estudiar es el primero. Sí. Pues todo el mundo dice eso no lo dicen nuestros padres. ¿Cierto? Entonces no es un gran consejo. Sin embargo, lo que sí diría es que los entrenadores de fútbol no somos como gremio, como especie, llamémoslo, una especie que nos guste mucho estudiar. La experiencia o la explicación está directamente en la experiencia, ¿cierto? Cuando nosotros estábamos en el colegio y había niños que les gustaban las matemáticas, el inglés, sociales, biología, arte, nosotros queríamos estar afuera jugando fútbol. Y nosotros nos salíamos del salón a jugar fútbol. Y nosotros, la mamá nos llamaba para hacer tareas y estábamos en la calle jugando fútbol. Entonces, estudiar, leer, no es algo que esté en la cabeza del entrenador de fútbol. Porque durante muchos años no se acostumbró, no creó el hábito de lo que significa estudiar. Entonces es relativamente fácil sacarle ventaja a muchos entrenadores si uno verdaderamente quiere estudiar. Entonces lo primero es estudiar, pero lo segundo es ¿qué estudiar? Porque hay un montón de basura que está inundando todas las áreas seguramente, pero nuestra profesión de fútbol. Como ahora es muy fácil comunicarte por redes sociales y sacar contenido, entonces más contenido de bajo nivel está disponible para todo el mundo. Entonces el segundo consejo sería encontrar cómo ir a la fuente de cada uno de estos conceptos. Entonces yo he gastado años de mi vida y la mayor parte del dinero de lo que he ganado yo en fútbol lo he reinvertido, lo he gastado antes porque lo he invertido antes de tenerlo o antes de recibirlo, en ir a la fuente. Entonces, por ejemplo, creo que fue por allá en 2010, 2011 cuando yo leí el primer libro de periodización táctica. Era Mourinho, ¿por qué tantas victorias? Y empecé a consumir todo lo que había de periodización táctica en ese momento. Y después encontré la forma de llegar a Vítor Frade, fui a Portugal y me senté con Vítor Frade varias veces para intentar entender de dónde venían las ideas de este señor. Porque después cuando tú lees un libro, lees otro, empiezas a hablar con personas que son afines a esto, empiezas a notar que hay muchas cosas que son contradictorias. ¿Y tú cómo sabes qué es qué? Solo hay una forma de ir a la fuente. Entonces vayan a la fuente. Lo mismo hice yo con Vítor Frade, con Paco Seirulo, hasta crear una relación cercana con él. Lo mismo hice yo con Raymond. Con Raymond tengo una relación cercana porque he atendido a todos sus cursos, he estado con él hasta que ya se convirtió en un mentor mío con el que hablo cuando tengo problemas. Yo busco a Paco directamente. Cuando yo tengo problemas con los equipos, me pasó en Águilas, me pasó en América, me pasó en Argentina, voy a Paco directamente y le digo, por favor regálame un Zoom y nos juntamos y ayúdame. Pero claro, eso es posible ahora porque en su momento yo pagué el precio que tenía que pagar para ir a la fuente y construir una relación cercana con la fuente. Entonces difícilmente me van a meter los dedos en la boca cuando me hablan a mí de metodología o algo, no porque yo sea alguien que posee conocimiento que otros no poseen, sino que fue a las fuentes. Exactamente. Vayan a la fuente. Quieren aprender de algo, pero no es un consejo para el fútbol únicamente, sino para cualquier cosa. Cuando uno encuentra algo que verdaderamente tiene cabeza y patas, vayan a la fuente y comprendan cuál era el verdadero, primero la verdadera intención, pero cuál era el verdadero sentido que estas personas que han contribuido de una forma tan brillante a un campo, en este caso al desarrollo del fútbol, que era lo que ellos verdaderamente querían compartir. Porque si uno está a este nivel y ellos están a este nivel en otro lugar, ellos se lo pasan a los que tienen contacto directo con ellos, los que tienen contacto directo con ellos se lo pasan a los que van estudiando con ellos y estos a otros hasta que eventualmente te llega a ti y solo hay que sentarse uno con los amigos del colegio a jugar teléfono roto para entender que mientras viene de aquí y te llega a ti, se tergiversa el mensaje también. Ya hay algo que está muy manipulado.
muchas veces con malas intenciones. Bueno, profe, ya para finalizar, en verdad agradecerle por lo que nos explica, porque pues lo que buscamos acá es como lo que usted dice, ir a las fuentes, intentar encontrar cómo facilitar esta información para la gente que quiere formarse, y verdaderamente es un honor haber compartido este espacio con usted, poder hablar con usted y nada, nuevamente agradecerle mucho, profe. No, un gusto la verdad, y necesitamos personas como tú, sobre todo aquí en Colombia, que se preocupen por intentar contribuir a que nuestro fútbol mejore. Bueno, espero que les haya gustado mucho, que se suscriban y que sigan viendo el canal.